Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos. Normalmente en Valor con B hablamos sobre cómo generar rentabilidades en los mercados, pero nunca nos habíamos centrado específicamente en los propios mercados, en su desarrollo o en lo que significan los mercados de capitales dentro del ecosistema económico de un país o de una región. Así que hoy hablaremos de un aspecto tan estratégico para cualquier país como es su mercado de capitales, centrándonos específicamente en el caso español. Vamos a estudiar su evolución, vamos a compararlo con el de otros países europeos y comentaremos algunas iniciativas que podrían tener un impacto positivo en el mercado de capitales español. Y para ello me acompaña Ricardo Seixas, es director de Renta Variable Ibérica de Bestinver y posiblemente uno de los mejores, si no el mejor gestor de renta variable ibérica de los últimos 30 años, que no es algo que diga yo, sino que ahí están los números. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, pero vamos, los años podríamos ya empezar a dejar de contar, ¿no? Nada, son 30 años muy bien llevados, Ricardo. que además son 30 años que te han dado la oportunidad de vivir el mercado español y portugués a través de todo su proceso de modernización, porque hoy son dos mercados digitales perfectamente integrados en el mercado mundial, pero supongo que la primera vez que compraste acciones tuviste que pagarlas en escudos o en pesetas, ¿no? Pues sí, y el marco era el referente, ¿no? Y el Bundesbank el líder que había que seguir. Todo esto, pues, esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Yo empiezo mis prácticas en el 89, con lo cual ya pues he vivido todos los 90 y todas las crisis, la mexicana, la asiática, situaciones como el ataque a la libra por parte de Soros o la quiebra del LTCM, y terminando ya en la burbuja, ¿no?, de la tecnología. Y todo esto fue acompañado de una evolución que a día de hoy, que hablamos de la inteligencia artificial, casi parece que no era nada, pero la evolución tecnológica fue brutal. Y esto en lo que se aplica también a la comunicación, que como hablabas de comunicación de órdenes, que se ha podido hacer electrónicamente o no, pues fíjate que hay que tener en cuenta que entonces la penetración de los móviles, que no eran smart, era bajísima, de los PCs, pues ni hablar, era algo pues súper arcaicos, súper lentos, y el acceso a la información era escaso y dificilísimo. Entonces, claro, la fiabilidad y la calidad de proyecciones que te hacías entonces, pues nada que ver con las que hacemos hoy, ¿no? Y bueno, lo que sí es verdad es que ya hemos llegado ahora a unos mercados, como decías, modernos, electrónicos, con todo lo que son accesos y compañías de calidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, eso sí, con los tipos más altos y las privatizaciones teniendo lugar entonces, pues había un montón de compañías cotizadas y un pipeline impresionante, o sea, realmente un mercado bastante dinámico entonces, ¿no? Un mercado dinámico, casi podemos decir tan dinámico como las economías de España y Portugal, ¿no? Porque hemos un estudio histórico de la evolución de los dos mercados y de las respectivas economías, ves que más o menos iban evolucionando en paralelo, pero de repente llega la crisis de 2010 y casi podemos decir que se produce un punto de inflexión y esa evolución paralela de economía y mercados se rompe, ¿no? Y de hecho hemos visto cómo la economía española, que ha pasado del puesto 8 a puesto 9 en el ranking mundial de economías año 2004, año 2005, cae hasta el puesto 16, 15 y 16 que ocupará actualmente. Pero es que el deterioro del mercado de capitales ha sido muy superior al deterioro de la economía. Es verdad, o sea, si miramos las dos métricas típicas cuando analizamos la importancia de un mercado, tanto por un lado directamente la capitalización bursátil entre el total del mundo y por otro lado la ratio entre esa capitalización bursátil y el PIB, pues realmente la caída es estrepitosa. Es una caída muy, muy, muy importante que es la que se ha vivido en estos últimos 20 años. Y aquí quería preguntarte, Ricardo, ¿es, en tu opinión,
¿Es la evolución del PIB lo que pesa sobre el mercado de capitales, lo que ha pesado sobre el mercado de capitales? ¿O es la evolución del mercado de capitales lo que ha pesado sobre el PIB? Bueno, evidentemente hay una correlación muy fuerte entre ambas, pero yo diría que aquí la diferencia puede estar en el nivel de desarrollo de cada una de esas economías. Cuando tienes una economía ya desarrollada como la nuestra, pues normalmente es el mercado que va delante y ayudando a desarrollar y progresar en la creación de riqueza de ese país, ¿no? Ya, pues si hablamos de mercados menos desarrollados, en plan más agrícola, pues ya es al revés, ¿no? Es la economía la que va tirando del mercado, que tiene de intentar acompañar, ¿no? Aquí lo que es importante, yo creo que es tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Los mercados de capitales al final son el vehículo, ¿no? Que hace llegar las inversiones o los ahorros de los particulares a los negocios. O sea, que realmente, visto de otra forma, es la fuente o una fuente alternativa de financiación de las empresas. Y entonces, claro, esa financiación es fundamental para que las empresas puedan hacer sus inversiones y con ello pues potenciar sus crecimientos y con ello, otra vez, pues poder satisfacer, digamos, a prácticamente toda la sociedad, porque por un lado tenemos sus proveedores, sus clientes y luego las administraciones públicas que también cobran sus impuestos y por supuesto los trabajadores, ¿no? Con lo cual es algo fundamental para toda la economía en general. Así que lo que dices, ¿no? Si los mercados de capitales no funcionan, pues se produce un cortocircuito en la economía de la que todos los actores salen perjudicados, ¿no? Tanto los públicos, los privados, los que aportan capital, los que aportan trabajo, es lo que dices tú. Y sin embargo, esto es una cosa muy curiosa, pero a pesar de su importancia, en el discurso político actual, la situación de los mercados de capitales pasa absolutamente desapercibida. Oímos a los políticos hablar de carreteras, hablar de aeropuertos, fuentes de energía, etcétera, pero nunca se oye a un político hablar de la importancia de tener una buena infraestructura financiera y sobre todo siendo una infraestructura tan estratégica, al menos, como las carreteras, ¿no? Como las anteriores, ¿no crees? Totalmente, Pepe. Bueno, aquí yo diría que podríamos centrar un poco esa configuración del tejido empresarial en lo que es el tamaño de las empresas y en la importancia que las repercusiones de ese tamaño puede tener en la economía y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, cogemos a Alemania como un ejemplo de un país con empresas grandes, ¿no? Y eso se puede demostrar de distintas formas. Por un lado, el número medio de empleados que las empresas suelen tener, que es el doble del español, y en términos agregados, las grandes empresas dan trabajo a casi la mitad de la masa laboral, mientras que en España es apenas de un tercio, ¿no? Esto es importante, pues mira, yo creo que tenemos distintas formas de verlo. Por un lado, la mitad de los trabajadores de este país dependen de empresas de pequeñas o microempresas, ¿no? En donde hay un problema importante, que es la estabilidad de esos puestos de trabajo depende mucho de la asociación de los dueños. Y eso, evidentemente, en grandes empresas no ocurre, ¿no? Por otro lado, las grandes empresas pues tienen recursos disponibles para poder invertir en I+D. Eso es algo que las empresas pequeñas no pueden o no tienen directamente capacidad para hacer. Eso podemos también medirlo que en el caso de España se invierte menos de la mitad de lo que se invierte en la media de Europa, ¿no? En I+D. Y por último, la productividad es algo que se puede fácilmente medir y comparar y confirmar que es mucho mayor en las empresas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, claro, estamos aquí hablando de un círculo vicioso que se puede generar y del que cuesta salir entre ese problema de la sucesión generacional, la falta de inversión en I+D y la menor productividad que existe en las empresas, ¿no? Entonces, claro,
claro, aquí hay que tener en cuenta que no estamos demonizando ni diciendo que son malas las pymes, ¿no? Al contrario, hay que estar muy orgullosos de ellas, son fruto del emprendedurismo, al final, de quien las lleva para adelante, ¿no? Entonces, hay que cuidarlas bien y mimarlas, ¿no? Pero claro, por otro lado, hay que, parte de ese mimo o de ese cuidar de dichas empresas, poner a su disposición un mercado de capitales que les pueda proporcionar alternativas de capital barato, de financiación más barata, y que con ello pues, puedan crecer e invertir, ¿no? Entonces, bueno, aquí a día de hoy lo que podemos concluir es que esa alternativa es poco flexible y poco tenida en cuenta como tal. Y entonces te quedas con poco más que la financiación bancaria, que realmente por su gestión de riesgos frecuentemente incluso no les llega a las empresas pequeñas y las micros menos aún, ¿no? Entonces es sin lugar a duda ese deterioro, como comentabas, de esa infraestructura es un obstáculo al desarrollo del tejido empresarial español. Sí, eso es una cosa clara. Una cosa clara que cuando hablamos del cuidado del tejido empresarial español, por ejemplo, en los encuentros que hacemos con partícipes de Bestinver en nuestras oficinas, muchas veces me he encontrado, el resto de compañeros también nos hemos encontrado con empresarios, y no precisamente de empresas pequeñas, que comentan las ventajas que tienen las empresas cotizadas, las empresas con acceso al mercado de capitales en general, de cara a captar ese capital, de cara a captar esa financiación a un coste bajo. Y que debido en parte a los procesos que íbamos comentando, ¿no? Los procesos de la burocratización, por así decirlo, los procesos de salir a bolsa, que son tan largos, son tan complejos, son muy costosos y además sin que esté garantizado su éxito. Cuidado, que esto muchas veces muchas empresas se ponen ahí y hacen un esfuerzo que no se ve recompensado, ¿no? Pues evidentemente esto es una ventaja que hoy por hoy tienen las empresas con acceso a los mercados de capitales y que es inalcanzable para esas otras empresas que no forman parte del mercado de capitales. Esto es una conversación real que tenemos con empresarios y, de hecho, muchas veces cuando en esas conversaciones lo que vemos es que la regulación actual desincentiva al empresario a dar ese paso, desincentiva al empresario a salir a bolsa o directamente se lo hace imposible. Y ese obstáculo, necesariamente, como comentabas, tiene que tener un impacto en la salud del mercado de capitales español y tiene que tener un impacto en el desarrollo económico español. Esto es así. Claro, o sea, si miramos esa dimensión de que hablábamos antes desde el punto de vista de las salidas a bolsa, como comentas, pues se puede ver que en los últimos 10 años el tamaño de las salidas, digamos que la nueva capitalización bursátil por salidas a bolsa se ha disminuido en un 80%, o sea que es una barbaridad. Y si miramos el número de empresas, realmente también nos podemos dar cuenta que netamente es negativo, o sea, por cada nueva compañía que viene al mercado, que sale a bolsa, pues 1,5 han abandonado en este periodo la bolsa. Esto, desde el punto de vista de la renta variable, por el lado de la renta fija, lo que también es preocupante no es tanto el número de emisores que baje, porque ese se mantiene bastante estable, sino que las emisiones van buscando mercados alternativos o mercados extranjeros para sus colocaciones. Entonces, eso también evidentemente contribuye negativamente para el mercado de capitales nacional. Sí, pero y aquí tiene un impacto en el mercado de capitales nacional, pero antes dabas una de las claves, ¿no? Y comentabas que, sin embargo, hay un beneficiado que es el canal bancario. Claro. El canal que realmente, como decía antes, muchos ven como el único canal disponible para acceder a financiación, ¿no? Entonces, claro, eso tiene unas implicaciones negativas que no todos somos conscientes. Al final, de cara a las empresas, ese acceso a la financiación alternativa es clave de una forma
competición, digamos, la competitividad al final por sus capitales redundarían en mejora de condiciones de financiación. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que mirar al lado del particular, ¿no? Al final el particular es el ahorrador, el inversor de toda la vida, que en España somos conscientes de que tiene aplicados sus ahorros típicamente en la vivienda y en depósitos, como mucho alguna letra o bono del tesoro, que bueno, al final todo esto está dentro del ciclo del canal bancario, como decías. Sí, una atadura, ¿verdad? Al final lo que se traduce todo esto es en una atadura al canal bancario, que también es algo que nosotros, como Bestinver, como empresa gestora, también lo sufrimos, porque vemos que, por desgracia, hay mucho capital atrapado dentro del canal bancario, que se canaliza el ahorro y la inversión a las gestoras de los propios bancos. Digo, esto tiene evidentemente repercusiones en nosotros, pero también en las carteras y en las rentabilidades de los clientes. Claro, bueno, está claro porque realmente la inversión en un fondo de un banco no suelen hacer por iniciativa del cliente, sino que tiene que ver con la relación que mantiene con el banco y su gestor, que al final convence al señor Don Manuel que aplique el dinero que tiene por allí muerto de risa, en lugar de que sea realmente a una iniciativa del cliente por buscar una alternativa de inversión o para aplicar sus ahorros, ¿no? Entonces, ¿hay aquí por detrás algún trabajo de comparación de producto una vez dispuesto a invertir en sus ahorros en fondos? Pues no suele pasar. Normalmente, además, pues tenemos el efecto que llamamos de cross-selling, ¿no? Que es al ofertarte un producto, si tú lo adquieres y sumas productos en tu cesta junto del banco, se te mejoran las condiciones, ¿no? Sean ellos a nivel de los tipos de tu hipoteca u otros, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente quiere decir que al banco le viene fenomenal que se mantenga esa cultura de inversión en el ladrillo, ¿no? Sí, de hecho es lo que permite ese modelo de negocio, que estando desde dentro en el sistema financiero hay un salto que a lo mejor parece un matiz, ¿no? Que la persona que es cliente del banco invierte en sus fondos de inversión, no deja de ser un cliente, pero ese inversor, esa persona que se sale del sistema bancario y viene a una gestora independiente, se transforma en un inversor. Hay una gran diferencia entre esos dos factores. Pero claro, al final, si se transforma esa cultura financiera, que transforma a un cliente realmente en un inversor, tienes que darle valor, tienes que darle mucha calidad, porque ese cliente ya no estaría cautivo dentro de un canal bancario, esto incidiría muy negativamente en el modelo del negocio bancario. Evidentemente darían menos hipotecas y esos particulares tendrían mayor capacidad para invertir en fondos de inversión gestionados por gestoras independientes que se adapten mejor a sus necesidades. Y ese sería el factor fundamental para hacer la inversión, más que la cautividad en el canal bancario. Está claro, y aquí tienes otras ventajas, como sean, si realmente el ahorrador o el inversor realmente va buscando alternativas, esto por el lado de las empresas, pues podría tener esa gran ventaja de que realmente la alternativa exista, porque al final, si el inversor final no te busca alternativas para aplicar su capital, la empresa, por otro lado, no tiene alternativas al banco para financiarse, ¿no? Entonces, sí, particularmente si hablamos de pymes. Al final, una financiación tan bancarizada, tanto a nivel del activo como del pasivo, es un desincentivo evidente a la creación de nuevos productos por parte de un canal alternativo al bancario, ¿no? Que al final es, en definitiva, un tapón adicional al desarrollo del mercado de capitales. Sí, totalmente. Fíjate, el otro día escuché por Twitter hablar a Ismael Clemente, que es el CEO de Merlin Properties, explicar por qué, por definición, la renta variable tiene que ser más rentable que la inversión en el ladrillo a largo plazo. Y esto lo explica él mucho mejor que yo. Si búsquenlo por internet, porque lo van a encontrar, Ismael Clemente. Pero lo curioso es que, a pesar de que la renta variable, por definición, tiene que ser más rentable que el ladrillo a largo plazo, muchos españoles pues, estamos atados a la inversión inmobiliaria, porque la casa es algo que se puede ver, ¿no? Nos da esa tranquilidad, se puede tocar, se puede usar. Y es
una inversión, digamos, mucho más tangible que si compramos acciones de Amadeus, ¿no? Alguien se puede preguntar, oye, ¿qué pasa si yo compro acciones de Amadeus? Al final lo que tengo es un papel que, bueno, al final lo que tienes es un papel que te convierte en propietario. Que ni eso a día de hoy. ¿Eh? Que ni eso a día de hoy. Eso sí. Porque es un título de propiedad digitalizado que te convierte en propietario de una de las mejores compañías tecnológicas del mundo. Y sin ella no volarían los aviones. La mayor parte de los aviones de nuevo se quedarían en tierra. Fíjense, claro, lo que compara con una casa, casi nada. O sea, el valor que puede generar una compañía como Amadeus es muchísimo mayor. Y aún así, parece que esa dimensión real de comprar una casa, o sea, sacrificamos rentabilidad para conseguir tangibilidad. Eso, evidentemente, tiene un impacto en la rentabilidad de los inversores. Y esta atadura psicológica que lleva a muchos inversores a invertir en una casa y priorizar, por así decirlo, la inversión inmobiliaria por encima de la inversión financiera, pues evidentemente es un enorme obstáculo para desarrollar el mercado de capitales y, como acabas de explicar, es un problema para todos. Totalmente. Pero bueno, también hay que, ojo, no podemos ser muy, muy negativos porque realmente hay una salida, ¿no? O sea, tampoco hay que dar por muerto el mercado financiero español. Por supuesto. Bueno, aquí la gran ventaja es que el margen de mejora es tan grande que el número de medidas para incentivar ese mercado es enorme, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que habrá dos tipos de medidas fundamentales para que el regulador, los políticos puedan apoyar ese desarrollo, ¿no? Por un lado, estimular la participación de las empresas y, por otro lado, incentivar a que los particulares inviertan en el mercado de capital español. Pero realmente, incluso, fíjate que ambas deberían lanzarse, digamos, de forma simultánea, ya que hay que tener en cuenta que el inversor local suele ser el primer apoyo a que una salida a bolsa o una emisión de deuda sea exitosa en el mercado, especialmente para compañías de menor tamaño, ya que el inversor local es el que pues, suele tener la capacidad para invertir en ese tipo de compañías y el conocimiento en el terreno de dicha compañía. Entonces, aquí yo creo que en este foro no se trata de que intentemos ser exhaustivos al enumerar las medidas posibles, sino que, bueno, un poco apuntar a algunas vías para que, una vez implementadas, podamos tener esa mejora del mercado de capitales español, ¿no? Y que vuelva a ser el mercado de capitales español un motor de crecimiento económico importante para el país, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que para estimular la participación de empresas, y tú lo comentabas antes también, que muchas lo ven como un espejismo, algo imposible realmente de llegar a concretar, pero bueno, que para ello el facilitar de los procesos de salida a bolsa es fundamental, porque es la primera barrera, y luego pues todos los requisitos y los tiempos de reporting pues que se pueden también flexibilizar bastante y simplificar, yo diría. Sí, esto es casi condición necesaria, ¿no? Para mí, la verdad es que es la medida más importante de todas, esa flexibilización, ese facilitar el acceso al mercado de capitales a las compañías pequeñas y grandes, ponérselo más sencillo, claro, ¿no? Y a partir de ahí, pues esos capitales que fluyen al mercado, pues, evidentemente tienen una incidencia positiva. Y esto, claro, no es que estemos descubriendo la rueda, es que esto es algo tan importante, tan necesario, que además depende del deseo del regulador. Es un punto que se puede ganar fácilmente, ¿no? Porque no hay un gran obstáculo más que el querer, y precisamente por eso ya se empieza a oír un cierto run con esto de buscar fórmulas más flexibles para salir a bolsa, que sería muy positivo, ¿no? Correcto. O sea, sí, esto al final viene bastante, si quieres, relacionado con la Listing Act, ¿no? Europea, que yo enumeré aquí 4 factores muy importantes que se están trabajando, como sean permitir un free float menor a la altura de la salida a bolsa, las condiciones especiales para los primeros inversores que entran en el capital de esas empresas es también algo muy importante, y aquí estamos ya hablando de ambos lados, ¿no? De la barrera, por
un lado las empresas, por otro lado los inversores. El tercero, que es que las compañías al final puedan ver al mercado como un escaparate de cara a una posible apertura del capital en un futuro. O sea, que no tengan de salir directamente con esa apertura clara con una dimensión X, ¿no? Y el cuarto es la flexibilización que hablamos antes, ¿no? Los plazos y las exigencias de documentación son algo que pues, se puede convertir en una pesadilla realmente para una empresa que empieza su andadura en el mercado, ¿no? Entonces, al final es un poco intentar adaptar la norma a las necesidades de las empresas y no al revés, ¿no? Esto es fundamental porque al final aquí de lo que estamos hablando, de que esto va de incentivar a las empresas a participar en el mercado de capitales, no desincentivarlas, ¿no? Y para ello la regulación del mercado de capitales tiene muchísimo para aportar, tiene muchísimas palancas que puede tocar, pero ojo, que tampoco... No es la única palanca posible, porque no podemos olvidar la existencia de otro incentivo, una fuente de incentivos poderosísima, que es la regulación fiscal. Hombre, por supuesto. O sea, que, y otra vez, eso se puede tocar en ambos lados, ¿no? Como comentaba antes, en ambos lados de la barrera, ¿no? Por un lado, de cara a las empresas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, medidas como el tratamiento fiscal atribuido a las startups, ¿no? O sea, en la ley de las startups, las empresas tienen un régimen especial y ese régimen se lo pierden si deciden dar el salto al mercado. Eso, evidente, es un punto muy negativo, ¿no? Es algo que pues, las hace pensar mucho a estas empresas que están en una fase muy embrionaria de su andadura en decidir tomar ese paso que podría ser tan positivo de cara a esa capacidad de financiar el crecimiento que seguramente ven por delante como importante, ¿no? Por otro lado, entendemos que esto es algo que se puede fácilmente con un compromiso político resolver, por supuesto. Y no hay más que mirar a ejemplos como los que existen en Alemania o Reino Unido, que ya tienen sistemas de incentivo para que empresas participen en mercados equivalentes a nuestro BMF Growth o al MARF, y esos pues pueden servirnos como guía y al final acercarnos un poco a las mejores prácticas que vemos en Europa, ¿no? En cuanto al segundo grupo de medidas, el regulador, al final debería ver que hay una necesidad por parte de los inversores de que se creen vehículos de inversión, pues al final tienen de canalizar sus ahorros de esa forma. O sea, no podemos seguir implementando medidas como la legislación de las SICAVs del 21, que al final no hacen más que llevar a que muchos de esos vehículos abandonen España buscando países como Luxemburgo con regulaciones y fiscalidades mucho más favorables. Al final es eso, o sea, es tratar de no solo implementar medidas positivas, sino que dejar de implementar medidas negativas, y en este caso me parece claramente una de ellas, ¿no? Por otro lado, si cogemos ejemplos también como Francia y Italia, vemos que existen vehículos especializados en pymes. O sea, esto es fantástico. O sea, como comentaba antes, el caso del régimen fiscal para las startups, aquí existe un régimen especial para que se canalice capital también para ese tipo de compañías en fases más anteriores de su crecimiento. Entonces, si en lugar de que tengamos tantos capitales estancados en los bancos, los podemos canalizar de esta forma, me parece una evidencia que llegaríamos a mejores resultados y, como decía antes, de los que nos beneficiamos toda la sociedad y no solo algunos, ¿no? Entonces, aquí también, si sumamos un ejemplo clarísimo español, que es la dificultad de acceso a los fondos de inversión libre que existe en España. Es imposible para el ahorrador o inversor medio acceder a esos fondos por las dificultades o limitaciones que se imponen al importe mínimo de inversión. Entonces,
Hay una serie de ejemplos y podemos hablar también de la inversión directa, ¿no? Tocando algo que no es directamente nuestro como gestora de inversiones, de ahorros de terceros, ¿no? Sino directamente el ahorrador invertir en acciones. Tiene un régimen fiscal por delante en cuanto al cobro de dividendos súper gravoso. O sea, al final, vamos a ver, el dividendo no es más que el reparto del beneficio neto de una empresa que es suya y sobre la que se ha pagado un impuesto de sociedades. O sea, parece aquí un ejemplo claro de doble imposición. Y hablando de doble imposición, no hay más que mirar a lo que pasa también con los dividendos de empresas extranjeras. Es una carga fiscal que de repente se vuelve imposible. Pero la doble imposición es algo, vamos, es evidente, una carga fiscal ultra gravosa. Y ya que hablamos de impacto en impuestos, vamos a olvidar el impuesto de las transacciones financieras que aplica España, aplican también otros países, pero bueno, estamos centrados en el caso español. Y luego comparas con otras legislaciones, otras regulaciones, como decías antes, Luxemburgo, pero también podemos comparar con Irlanda, por ejemplo. Son dos países que se han dado cuenta de lo importante que es una infraestructura financiera saludable y ofrecen cada vez más incentivos para fomentar la inversión en sus mercados, y ves la desventaja que tiene España, ¿no? Otra desventaja que tiene España, pues el coste que tiene crear una empresa. Por ejemplo, comparas lo que ocurre en España, requerimientos de capital para tener una SL, el gasto en notarios, abogados, los registros, todo el plazo necesario para recorrer todo este proceso. Te vas a Inglaterra, que es un trámite online que te lleva 5 minutos y te cuesta unas pocas libras, y otra vez lo que ves es que la comparativa es imposible para España, y es que nos sitúa de partida en una posición de clarísima desventaja frente a otros mercados europeos. Totalmente. O sea, yo creo que aquí hay que tener en cuenta y tener muy claro que al final el capital es limitado, si bien que es asequible, pero es limitado y hay que competir por ese capital. O sea, las economías, los países tienen de competir por ese capital. Desde luego lo tienen de lograr para financiarse a sí mismos, o sea, a las economías, a los gobiernos, a los estados, ¿no? Con la deuda pública. Entonces, ¿por qué no debemos España competir por captar capitales para sus mercados? Pues evidentemente ya hemos hablado aquí de una herramienta potentísima como la fiscalidad. Pues habría que pensarlo en serio en cuanto a una reforma fiscal completa y competitiva, con el objetivo de ya no solo dejar de perder capital en favor de otros países con unos regímenes más competitivos, sino que captar nuevos inversores para nuestro mercado. O sea, es algo que tendría un impacto potencialmente enorme en nuestro mercado de capitales y que supondría una fuente de financiación, por supuesto, diferencial para nuestras empresas. Sí, el impacto sería tremendo, eso es lo que tú dices, ¿no? Pasas de perder capital a empezar a captarlo, que el impacto es tremendo. Claro. Y esto, vamos, o sea, aquí hemos, como decía, simplemente nombrado un par de ejemplos muy sencillos y contados, pero hay muchísimos ejemplos de medidas, hay un montón de papers de think tanks, de gente que se dedica mucho mejor que nosotros a pensar en esas medidas posibles, pero hay muchísimas. Sí, hay iniciativas, pero es que también tenemos otra cosa, y es que en España, y tenemos que sacar un poco de pecho también, tenemos lo más difícil, la condición necesaria que se necesita para desarrollar el mercado de capitales, que es ese plancton empresarial, por así decirlo. Tener empresas, tener emprendedores, tener gente dispuesta a invertir. Pero claramente hay un obstáculo, y nos lo encontramos cuando hablamos con nuestros inversores, hay un obstáculo por falta de deseo político, y no sé si llamarlo también un cierto paternalismo, por así decirlo, porque, o sea, lo que quiero decir es que en países como Suecia, hace 10 años, hacen un cambio fiscal para incentivar la inversión de las familias en acciones, en fondos de inversión, y hoy más del 60% de las familias suecas tienen inversiones financieras, ¿no? Frente al 40% de la media española. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado
no tiene que llevar de la manita a personas que llevan 20, 30 o 40 años trabajando, ahorrando, formando un colchón para su jubilación o para lo que sea, porque estas personas han más que demostrado su capacidad para sacarse las castañas del fuego ellas mismas. O sea, lo que tiene que hacer el Estado, el regulador, es crear un marco fiscal favorable, crear las condiciones necesarias para que nadie se preocupe y que esas personas ya tratarán de formarse por sí mismas. Tú creas el incentivo fiscal que ya tratarán de por sí mismas de pensar cómo se benefician de ello. Porque muchas veces oímos eso de, no, es que hay que proteger al inversor, que por supuesto, pero es que el inversor lo que necesita, además de protección, es tener un incentivo, no un desincentivo. Pero eso lo que se necesita también es esa voluntad política y ese compromiso político que se lo dé. Absolutamente, es únicamente una cuestión de compromiso político. Ya el inversor tratará de formarse, de buscar esa información, como nosotros aquí en Bestinver tratamos de proveer a nuestros clientes en nuestra medida, en la medida de lo que podemos, ¿no? Exacto. Y bueno, ya que hablas de Bestinver, tenemos aquí como gestor de Bestinver Bolsa, bajo tu posición de gestor y los que somos partícipes de nuestros fondos, ¿cómo nos ha afectado, cómo ha influenciado esta evolución del mercado de capitales español y qué implicaciones tendrían desde el punto de vista de Bestinver Bolsa cualquier posible mejora? Bueno, yo antes de nada, permíteme que vuelva a poner en contexto que estamos hablando de algo que nos perjudica a todos. O sea, el tema de la pérdida de escala del mercado de capitales nos perjudica a todos. Ya lo hemos dicho antes, los que vivimos, trabajamos e invertimos en España. Todos, inversores y no inversores. Pero bueno, centrarnos en Bestinver Bolsa y en algunos aspectos que hay que resaltar. Aquí, antes de nada, el número de cotizadas del que habíamos hablado antes, en alguna medida se debe al efecto de OPAs lanzadas sobre compañías cotizadas. Entonces, evidentemente, en nuestras carteras hemos tenido varios casos a lo largo de los años, por supuesto, y eso, pues, nos ha hecho ganar dinero, por supuesto. Es un efecto positivo. Pero bueno, ese efecto positivo realmente lo es a corto plazo. Pero bueno, una entidad, un inversor, en definitiva, como nosotros, que busca la inversión a largo plazo, esa ganancia de corto plazo, al final lo que hace no es más que impedir que realicemos ese potencial que vemos de esa empresa en el largo plazo. Entonces, bueno, es un poco una de cal y una de arena en este sentido. Hay un efecto claramente positivo que hemos vivido en estos últimos prácticamente 20 años, que se ha experimentado en el sector bancario, ¿no? Entonces, hubo, sabemos todos perfectamente, ¿no? una reestructuración de todo el sistema bancario español, eso sumado a la recapitalización que hubo a nivel de todo el sector, yo diría que a nivel global, pues nos ha hecho ganar dinero. Nos ha hecho ganar dinero en estos últimos años, en que ya después de todo este periodo de reestructuración se ha convertido en un sector rentable, especialmente ahora ya con esta fase de normalización de tipos después de un periodo tan largo de tipos cero, ¿no? Como el que vivimos en los últimos años, ¿no? Entonces, muy apoyado, entiendo, por esa bancarización que decíamos del mercado de capitales, ¿no? Que ha servido también como soporte básico, ¿no? Efectivamente, claro, o sea, claro. que es un punto, al final, un punto positivo, claro, de los movimientos que se produjeron, ¿no? Por otro lado, hay el tema del peso en sí mismo, ¿no? Como hablamos al principio, esa dimensión se redujo mucho. Al final, en definitiva, lo que ocurre es que los inversores y incluso las gestoras, que de alguna forma tratan de buscar alternativas, pero dentro de lo que es el total de las alternativas de que disponen, podemos ver por los datos de la CNMV que las gestoras españolas, por ejemplo, en los últimos 6 años han bajado el peso en bolsa española desde un 5 hasta un 2 que tenemos ahora. Entonces, esto, entre otras cosas, tiene impactos muy negativos, desde luego, en cuanto al total del volumen negociado en el mercado, que en 20 años se redujo a 1/3 de lo que era entonces. Y ya también hay que sumarlo a la liquidez de cada valor.
O sea, es que no es solo que el volumen se haya reducido en términos globales, sino que la liquidez de cada valor se ha reducido bastante. Hay una cantidad importante, diría que seguramente más de la mitad de los valores, que tienen un nivel de liquidez que la convierten en ininvertible por parte de muchos jugadores institucionales, internacionales y nacionales también, ¿no? Entonces, bueno, esto es desde luego un elemento muy negativo. Otro elemento que hemos estado comentando bastante últimamente es la gestión pasiva, ¿no? El aliado improbable, ¿no? Inesperado, sí. Justo. Es que realmente esos fondos pues se invierten en las más grandes compañías y al final, si miramos a la composición de nuestro mercado, pues vemos que el IBEX 35 supone un 90% de la capitalización bursátil española y dentro de ese 35 el 70% está en las 10 más grandes, con lo cual la gran mayoría de las empresas cotizadas en España se queda fuera del scope, ¿no? Del ámbito de alcance de ese inversor, digamos, global que es la gestión pasiva. Entonces, eso tiene el otro lado de la moneda, que es justamente esto que parece un punto negativo, al final se puede convertir, como decíamos antes, en ese aliado una vez que esa mayoría se convierte en una oportunidad importante de poder acceder a empresas muy buenas a precios atractivos. Bueno, Ricardo, es que este dato que acabas de dar es demoledor. O sea, cuando el peso de las compañías españolas en las carteras de las gestoras españolas te pasa del 5% al 2% en apenas 5 años, pues evidentemente tiene un impacto en los precios, tiene un impacto en la valoración que es importantísimo desde el punto de vista de la inversión. Estamos hablando antes del mercado de capitales, estamos hablando más desde el punto de vista de la inversión. ¿Por qué es importantísimo? Porque, como habéis comentado muchísimas veces en las cartas trimestrales, los encuentros, hay un diferencial desde el punto de vista de la valoración muy favorable para el mercado ibérico respecto a otros mercados europeos. Es una valoración, es un diferencial que podemos aprovechar porque si todas estas cuestiones que estás diciendo, la liquidez de las empresas, el peso en las carteras, etcétera, si se van solucionando todas estas historias, pues evidentemente la valoración de las compañías tendería a expandir y nos podemos beneficiar, ¿no? Está claro, o sea, pero el hecho de que está más barato que los comparables europeos es un hecho. O sea, por supuesto que trataremos de aprovecharnos de ello, pero realmente la clave es aquella que nos lleva a pensar en el futuro, ¿no? En el largo plazo, en el desarrollo del mercado, que es tan importante para ese impulso a la economía, que tendrá que ver necesariamente con la evolución también del tamaño de las empresas y volvemos al principio. La inversión en I+D, la productividad y el ahorro de los españoles canalizándose a través de los vehículos disponibles en esa inversión en las empresas. Todo eso es algo fundamental para que en el largo plazo sigamos pues con el posible acceso a esas fuentes de rentabilidad de aplicación de nuestras inversiones, ¿no? La mayoría de los beneficios de las empresas realmente tiende a mejorar con el tamaño, como ya lo hemos comentado antes, pero como decías tú, los múltiplos también deberían mejorar según va mejorando todo ese tejido empresarial y esas claves como el nivel de crecimiento, la productividad y la rentabilidad. Todo eso confiere el acceso a múltiplos más altos, lo que haría necesariamente que mecánicamente esa aplicación de mayores múltiplos nos redujera ese diferencial de valoración frente a otros mercados, lo que por supuesto haría con que nos beneficiáramos todos, pero desde luego súper positivo para que la economía, la sociedad en definitiva, se beneficie de ese buen mercado de capitales.
Desde luego que es un aspecto que, más allá del impacto en la valoración, el crecimiento en los beneficios de las compañías, mejor actividad económica, mayores fuentes de financiación, pues evidentemente sería a largo plazo muy, muy positivo. Pero es que además, en ese proceso de mayor fortalecimiento del mercado de capitales, habría otro cambio adicional muy positivo, y es que muchas buenas empresas españolas tendrían por fin las condiciones necesarias para dar ese paso, para empezar a cotizar. Y eso, como inversores, tiene un impacto muy positivo, y es que veríamos nuevos negocios que seguirían nutriendo a nuestra bolsa y ofrecerían buenas oportunidades de inversión para el futuro. Eso está claro. Totalmente, porque realmente, como bien decías tú, o sea, el plancton existe. O sea, tenemos una economía llena de buenas compañías, compañías que seguramente se podrían ver beneficiadas con la mejora de estructura de capitales o simplemente el acceso a esa financiación competitiva, alternativa a la que comúnmente se toma como casi la única, que es la bancaria. Entonces, esos son empresas que con esa alta calidad y esa capacidad de financiarse, pues te podrían dar esa calidad de futuro del mercado y de la economía, una vez que ya tendríamos ese mercado nutrido de esas compañías de calidad, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, el desarrollo del mercado de capitales es seguro que al final nos crea las condiciones para que esas empresas, que hoy son las pequeñas y medianas de nuestro tejido, puedan fructificar en sus proyectos de crecimiento y llegar a ser las Inditex, las Amadeus, las Puig de las próximas décadas, y que así pues vaya generando riqueza para todos los españoles. O sea, que sería un gigante, un enorme error estratégico no tratar de incentivarlo. Sí, desde luego el desarrollo del mercado de capitales es una clara opción estratégica para España, porque significaría facilitar la financiación y apostar por el crecimiento de una parte muy importante de nuestro tejido empresarial que hoy no tiene acceso a ese mercado de capitales. Y como decías al principio del episodio, que para mí es una de las grandes claves que hemos tratado hoy, este desarrollo del mercado de capitales es algo que nos beneficiaría a todos los españoles. Los agentes públicos, los agentes privados, los inversores, los trabajadores. Supondría más ingresos para el Estado, mayor equilibrio para las pensiones, un reparto de las inversiones que necesita el país entre el capital público y el capital privado. Como decíamos antes, cuidar la infraestructura financiera del país es algo bueno para todos, sin excepción. Pero para eso hace falta esa voluntad política que decida darle al botón verde y activar algunas de las medidas que has explicado hoy y que tendrían un impacto muy positivo y además muy rápido en nuestro mercado y también en la economía. Absolutamente. O sea, que aquí el potencial de mejora es enorme. Pues Ricardo, me quedo con esas palabras. El potencial de mejora es enorme. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Valor con B y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Un placer, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.